A continuación tenemos la presentación del doctor Edgar Carpio. El doctor Edgar Carpio es licenciado en Arqueología por la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala desde 1989. Es maestro en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México desde 1996. Es doctor en Estudios Mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México desde el 2012. Es catedrático titular de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala en la carrera de Arqueología. Catedrático horario del Departamento de Arqueología de la Universidad del Valle de Guatemala en la carrera de Arqueología. Actualmente, director del proyecto arqueológico Ciudad Universitaria en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Autor del libro La relación Caminal-Juyú-Teotihuacán y de numerosos artículos en libros y revistas especializadas. Es conferencista e investigador en los temas de lítica, arte rupestre e historia de la arqueología. Es académico numerario de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala y miembro de la Society for American Archaeologists o Sociedad Americana de Arqueólogos. Doctor Edgar Carpio, le dejo el uso de la palabra. Muchas gracias, muy amable. Vamos a solicitar ahí poder compartir pantalla. Ya estamos listos, ¿verdad? Ahí vamos. Bien, antes que nada quiero agradecer la invitación para participar en este foro. Siempre he tenido una magnífica relación con la Facultad de Arquitectura, donde se me ha dado la oportunidad también de impartir algunos cursos en maestría y donde tengo muy buenos amigos. Agradezco también a los conferencistas anteriores por las magníficas presentaciones. Aprendí mucho de los dos temas, ¿verdad? Muy interesantes. Y vemos que cómo se está desarrollando la investigación actualmente a pesar de estas dificultades de pandemia. Bien, entonces a mí se me encargó el tema de los cambios en la ocupación territorial en el periodo posclásico. Bien, entonces para entrar a este tema hay que hablar de lo que ocurrió realmente hacia finales del periodo clásico, inicios del posclásico, ¿verdad? Y según esto, el periodo posclásico de 900 a 1524 después de Cristo en nuestro territorio, los cambios ocurridos al final de la etapa de las sociedades estatales llevaron al surgimiento de nuevos asentamientos y formas de poder apoyadas principalmente en la guerra. Ya anteriormente Carlos Morales nos dijo, ¿verdad?, que no es un colapso el que sucede, sino que hay reacomodos, migraciones, debido a que los cambios climáticos llevaron a otra serie de problemáticas y esto fue lo que determinó esa situación. Los grandes centros urbanos perdieron su función y en su lugar, hacia la región de las tierras altas, aparecieron numerosas ciudades fortaleza que se edificaron en lugares poco accesibles. Esa es una de las características. Estas ciudades no poseían la monumentalidad de aquellas de las tierras bajas, por supuesto. Sus edificaciones eran sobrias, adaptadas a los terrenos accidentados donde se ubican, y en ellas predominó el carácter defensivo. Aquí tenemos un ejemplo en la arqueología de lo que es la evidencia que nos muestra esta época de mucha actividad bélica, ¿verdad? Las puntas de proyectil, las puntas de flecha son un elemento diagnóstico del periodo posclásico, es decir, no tenemos puntas de flecha antes de esa época, es una tecnología que viene del norte de Mesoamérica, entonces se adapta en esta época y nos muestra que hay una actividad de guerra constante entre estas sociedades de las tierras altas de Guatemala. Bueno, ¿qué cambios vemos en el posclásico? Estas nuevas ciudades contaban con plazas cerradas que albergaban templos, palacios, adoratorios, casas grandes y juegos de pelota. Es interesante notar que esta distribución de estos elementos arquitectónicos en estas ciudades fortaleza se hacía de acuerdo a los linajes, del linaje más importante hacia los linajes secundarios, ¿verdad? Entonces, todas se va replicando de alguna manera los mismos elementos, pero en menor dimensión. Las residencias eran de material perecedero, construidas sobre plataformas rectangulares de piedra. Esto lo podemos apreciar cuando, por ejemplo, vamos a la entrada de
Misco Viejo, y ahí vemos esos pequeños basamentos, y ahí está su forma rectangular y las rocas. La importancia de los asentamientos urbanos estaba dirigida al resguardo y protección de la población en tiempos de conflicto. Esto las convertía en algún momento en ciudadelas fortificadas, ¿verdad? Porque estaban amuralladas, tenían atalayas, estaban rodeadas de barrancas principalmente, y entonces la población podía refugiarse ahí, la población dispersa podía refugiarse en tiempos de conflicto. Los centros urbanos más importantes de la época fueron Zaculeu, Ixinché, Misco Viejo, Cumarcaj, Chuitinamí y Cajú, entre otros que conocemos, ¿verdad? Las zonas poblacionales y de cultivo se encontraban dispersas en cerros y en valles alrededor de estos centros urbanos. Y como les digo, en épocas de conflicto, pues se nucleaban en estas ciudades fortaleza. Bueno, ahora, ¿cuáles fueron los cambios en el carácter arquitectónico, que son los que realmente marcan una diferencia con el periodo anterior y le van dando su sentido, digamos, de identidad a esta región de las tierras altas, tanto occidentales como centrales en Guatemala? En primer lugar, el carácter defensivo de los asentamientos urbanos. Están en lugares poco accesibles, sobre todo en mesetas rodeadas de barrancas, y eso pues hacía que se convirtieran en puntos estratégicos a la hora de un conflicto bélico. Otro de los elementos es el doble templo sobre plataforma sencilla. De aquí en adelante estos elementos tienen mucha relación con lo que Carlos Navarrete en algún momento estableció como la mexicanización de las tierras altas mayas, es decir, una serie de estilos arquitectónicos que se inician primero en el altiplano central mexicano y luego van llegando a esta región en esta época, ¿verdad? Y son adoptados por estas sociedades y van haciendo sus propios elementos arquitectónicos sobre estas bases. Entonces, entre ellos tenemos el doble templo sobre plataforma sencilla, cuyos ejemplos vamos a ver. También lo que se le denomina banqueta altar, ¿verdad? Que es un pequeño altar ubicado en el interior de las estructuras. La doble escalinata, que es también una característica de esta época muy común. La base en talud de los muros de las superestructuras. Aquí podemos ver en la fotografía un poco el ejemplo de ese elemento del talud. El juego de pelota de tipo cerrado, ¿verdad? Que desde arriba se ve como una I. Y las estructuras circulares, hay algunos ejemplos que podemos mencionar también. Las alpardas con remate vertical o dado, que es una característica principal, es el remate de dado, más o menos así sería. Vamos a verlo también más adelante. Y el bloque de sacrificios al frente del templo, que va a ser una característica que van a ir teniendo estas edificaciones y que van teniendo relación, ya lo vimos en la charla anterior, con lo que es el sacrificio humano. Y por último, la pintura mural, que también va a acompañar la decoración de estos edificios y va a tener un gran significado para los grupos que ahí habitaban. Bueno, entonces cuando hablamos de carácter defensivo, aquí tenemos unas imágenes que nos muestran, por ejemplo, esta maqueta que está a la entrada de Misco Viejo y que nos ejemplifica, ¿verdad?, cómo era el terreno abrupto y sobre este terreno abrupto se construye esta ciudad, ¿verdad? Entonces, eso hace que, viniendo desde cualquier lado, ellos tengan un punto de observación privilegiado y a los enemigos que tratan de llegar les sea difícil acceder. Y luego también estos refuerzos, estas murallas, ¿verdad? Que en algún momento también mantenían aislados ciertos sectores y reforzaban su carácter defensivo. Bueno, la planta de las ciudades posclásicas viene siendo más o menos así en todas, en las tierras altas de Guatemala. Este es el ejemplo de Cumarcaj, ¿verdad? Como donde vemos que se van replicando plazas que van teniendo los mismos elementos, ¿verdad? Como ya se dijo más adelante, anteriormente, templos, juegos de pelota, palacios, casas grandes, adoratorios, etcétera. Y hay espacios amplios dependiendo de el linaje principal va a ocupar el espacio mayor, ¿verdad? Y luego así se van dispersando sobre el terreno hasta abarcar todo lo que pueda ser esa meseta donde puedan estar ubicados, ¿verdad? Entonces, entre más alejados del centro, el linaje es de menor rango. Bien.
Aquí tenemos, ahora se denomina Chuanimabaj, ¿verdad? Que quiere decir frente a la Gran Muralla, o frente a la Gran Piedra, el sitio que conocemos como Misco Viejo. Y hablando de lo que es la ocupación territorial en tiempos del posclásico, sabemos que hay diferentes grupos hablantes de maya que son los que están en disputas territoriales en este momento del posclásico. En esta parte del norte de Chimaltenango, cercana a lo que es el río Motagua, aquí fue el asentamiento de los Chajomá, una rama de los cachiqueles, ¿verdad? Que tienen su sede en esta región. Y ellos aprovechan, digamos, los elementos locales para hacer sus construcciones bajo los elementos que ya mencionamos. Este es un rasgo muy característico también del periodo posclásico a nivel arquitectónico, lo que se denomina las casas grandes, ¿verdad? Entonces, como vemos aquí, son múltiples entradas, los elementos que habíamos escuchado, como el muro en talud, las banquetas, están presentes acá, y al fondo se encuentra el templo, pero este rasgo es característico, ¿verdad? Y vemos que la parte de arriba, la parte superior en este caso, no eran construcciones de material permanente, sino de material perecedero. Y por supuesto, uno de los elementos más importantes que aparece también en estos conjuntos arquitectónicos postclásicos, cuya relevancia está precisamente por el hecho de encontrarse asociado a los templos y a las casas grandes, van a ser precisamente los juegos de pelota, las canchas de juego de pelota. Este es un magnífico ejemplo de una cancha de juego de pelota de la época del postclásico, ¿verdad? Entonces aquí vemos los muros paralelos que van a tener una banqueta, van a tener un acceso, ¿verdad? Desde la parte de afuera, por acá se accede. Y además de eso, los muros van un poquito inclinados, respetando el diseño arquitectónico de este periodo postclásico. Aquí hay un pequeño remate. Y esta parte, pues, se dice que se usaba para que las personas más importantes pudieran observar el juego. En particular del grupo A, en Misco Viejo, no se tienen los marcadores de juego de pelota como en el del grupo B. Ahí sí, y sabemos que son de esos de espiga, donde aparece una figura saliendo de una serpiente. Pero este magnífico ejemplo nos muestra que la importancia de todos estos elementos en cada grupo o conjunto arquitectónico. Y por supuesto, los famosos templos dobles o dobles templos. Aquí tenemos un ejemplo de cada uno de ellos. Tenemos lo que son del grupo B y del grupo A, correspondientes a estos lugares en el sitio de Misco Viejo. Vemos cómo el del grupo A tiene la doble escalinata. Parecieran dos templos, pero en realidad es uno, ¿verdad? Pero al tener esa connotación nos recuerda a los templos del centro de México, de Tlatelolco, de Tenochtitlan, ¿verdad? Que tienen esa característica porque en la cima tenían el templo para adorar a dos deidades diferentes, ¿verdad? Y en el caso del grupo B, de Misco Viejo, aquí sí están separados, ¿verdad? Están separados uno del otro. Vemos que uno de los rasgos también de la arquitectura del posclásico en las tierras altas de Guatemala es que no son edificaciones que tienen la altura que tienen los de las tierras bajas del periodo clásico, por ejemplo, ¿verdad? O incluso otros más tardíos, pero ya de la península. Aquí más bien son estructuras muy sólidas, pero de una altura menor, dadas las cualidades del terreno y también posiblemente que es una zona de fallamiento. Entonces ahí se guardaban esas consideraciones. Pero vemos lo interesante, ¿verdad? Que es la arquitectura muy del periodo, o sea, son los elementos que nos van a permitir definir que estamos en un periodo posclásico. Y las banquetas siempre van a estar presentes, aquí las podemos observar. Y también podemos observar unas casas grandes que van rodeando estas plazas, que las van cerrando por diferentes espacios, y por supuesto las actividades que congregaban a la población se llevan a cabo en esas plazas. Aquí tenemos un grupo arquitectónico. La dispersión de los elementos arquitectónicos en Misco Viejo es muy característica y muy interesante también. Son estos linajes que les decía yo, que se van alejando y van abarcando todo el espacio que ocupa el casco urbano del asentamiento, ¿verdad? Entonces aquí vemos, esta solamente tiene este elemento que es un templo y una casa grande. Aquí lo podemos observar en toda su magnitud. Y podemos abarcar también el terreno, ¿verdad? Vean cómo está rodeado a la montaña, pero esto es terreno baja hacia las barrancas
y luego los elementos de río que están por ahí más cerca. Bien, dejando el sitio de Mixco Viejo, nos corremos hacia la parte más central de Chimaltenango y encontramos el sitio Ixinché, que es otro de los característicos del periodo postclásico, de los más visitados y de los más conocidos por todos nosotros, y en donde podemos apreciar esos elementos arquitectónicos con mayor énfasis, ¿verdad? Entonces se pueden observar. Aquí las restauraciones, pues obviamente solo abarcaron cierta parte de la estructura, ¿verdad? Del templo, y podemos ver que lo demás se ha dejado así. Pero aquí están los elementos que hemos venido mencionando, los muros en talud, y por supuesto aquí cambia la arquitectura, allá era de laja, aquí es una piedra que está tallada para poder hacer la construcción, los pequeños bloques. Y aquí tenemos los templos, tenemos dos ejemplos. Este se encuentra en el grupo A, ¿verdad? Y este se encuentra en el grupo B. Podemos ver aquí la característica principal, el muro inclinado con el remate vertical y la escalinata al centro. Y esto actuaría como las alfombras. Y que es un elemento también muy característico del periodo postclásico, como lo son los adoratorios, ¿verdad? Ese tipo de adoratorios o pequeños altares que se encuentran siempre en medio de estas plazas y que pues cumplían una función principal. Y vemos la amplitud de las plazas, ¿verdad? Que servían, como les digo, para congregar a la población. Y acá pues también tenemos los famosos palacios. En el caso de Ixinché, sabemos que en el grupo B, en la plaza B, se encuentra este famoso palacio que pues era la sede de los gobernantes principales de este sitio, ¿verdad? Entonces son espacios muy amplios, que tienen patios internos, que tenían recámaras también. También el elemento de los drenajes se consideraba, es decir, todos los elementos urbanos en esta ciudad están presentes. Hay que hacer la observación que la ciudad de Ixinché es de las más tardías y de las que menos tiempo duraron, es decir, es una ciudad joven realmente dentro del periodo postclásico que no se pudo desarrollar mucho más allá porque pues ocurrió el hecho de la llegada de los españoles. Pero en 70 años lograron hacer este emplazamiento urbano muy interesante y se ha preservado de alguna buena manera. Por supuesto también cuenta con su juego de pelota, ¿verdad? Incluido en estos conjuntos que tienen los mismos elementos, templo, palacio, plaza, adoratorios y el juego de pelota. Aquí notamos cierta diferencia con el que vimos en Mixco Viejo. Acá los remates, perdón, los muros son verticales, tiene su banqueta, aquí no encontramos marcadores, tiene su acceso también, igual que en el anterior, y también tiene una parte escalinata hacia el lado de afuera. Aquí los muros son un poco más amplios para poder tener acá a las personas que podían observar la actividad del juego de pelota. Y otro de los elementos que se mencionan que son importantes también, como un cambio en el posclásico, en estos emplazamientos urbanos, es la pintura mural. Lamentablemente, por acción del tiempo, definitivamente el intemperismo y otros factores han hecho que se deteriore demasiado y que ya casi no quede nada de la pintura mural que una vez cubrió la mayoría de los templos y edificaciones importantes en numerosos sitios del posclásico en Guatemala. Pero en un pequeño adoratorio a un costado del templo de la Plaza A en Ixinché podemos apreciar todavía algunos elementos de la pintura mural. Aquí lo vemos en negro, aquí vemos todavía un pequeño color rojo y las formas ya se han perdido un poco. Aquí hay unas como especie de bandas. Por supuesto, esto sí está reconstruido en las pinturas murales. Hay reconstrucciones hipotéticas y otras que se han hecho que se encuentran ahí en el museo de sitio para que uno pueda tener una idea de cuál era la composición que tenía esta pintura. Por supuesto, los edificios estaban decorados de esa manera, estaban recubiertos de estuco, ¿verdad? Pero, como les digo, la acción del tiempo no ha permitido que esto se preserve. Entonces son muy poquitos los elementos que quedan. Pero al mismo tiempo nos dicen que esto sería, digamos, como el esfuerzo decorativo y ornamental más notable dentro de la nueva arquitectura del periodo postclásico, que no alcanza el esplendor que tuvo la arquitectura durante el periodo anterior.
Por supuesto, Zaculeo también es un magnífico ejemplo de esta arquitectura posclásica. Aquí está el famoso dado que se menciona en la mexicanización de las tierras altas. Vean acá, está la escalinata con alfarda, está el muro en talud, y acá está el famoso dado o remate vertical. Entonces, cuando encontramos esos elementos, así como para nosotros que manejamos el aspecto de la lítica, vemos las puntas de flecha, sabemos que nos encontramos en un momento de periodo posclásico, de mucha actividad bélica. Y esta es una de las estructuras más interesantes, un templo de aspecto diferente que se da en este sitio, ¿verdad? Acá, un templo piramidal también. Sabemos que en el sitio de Zaculeo, pues fue el emplazamiento de los grupos mames, tuvo una ocupación muy amplia desde el periodo preclásico, sin embargo, pues se le conoce mejor por su ocupación posclásica, que es la que tenemos a la vista, y es donde se alcanza esta magnificencia. Acá precisamente es donde se encuentra uno de esos espacios para el sacrificio, por acá, ¿verdad? Entonces ahí está como ya como una parte estructural de este templo, ese espacio precisamente para esos aspectos, y la escalinata doble también. Y por supuesto acá vemos la cancha de juego de pelota de Zaculeu, que a diferencia de las que vimos anteriormente, su muro está en talud. Vean, tiene banqueta, pero el muro está en talud totalmente. Y es mucho más alta, ¿verdad? Entonces, aquí como que a la hora de hacer el juego de pelota se respetaba el diseño de la I, esa I mayúscula, pero los elementos podían variar, ¿verdad? Entonces ya pudimos ver con los anteriores casos que sí hay variantes. Pero todos están cerrados, a diferencia del periodo anterior que son de terminales abiertas. Y aquí están las escalinatas de acceso, ¿verdad? Lo interesante en el de Zaculeu es que tienen escalinatas de acceso a la parte superior también. Y por supuesto, cuando se hizo la restauración, pues se cementó todo, ¿verdad? Eso fue en los años 40, finales de los años 40. Eso pues ya no se hace en la actualidad, pero quedó de esta manera. Y vemos, aquí están los famosos adoratorios de banqueta. Aquí podemos ver que en realidad este adoratorio es una pequeña réplica de un templo, con las mismas características. Una pequeña escalinata aquí simulada, las alfardas, etc. Aquí están los elementos y por allá atrás las otras estructuras del sitio. Bueno, en el sitio Chuitinamit, que corresponde a los utubiles, aquí es importante porque vemos cómo también esa disputa territorial que se está dando en el periodo posclásico, esos reacomodos poblacionales y todos estos elementos del periodo posclásico, pues también llegan hasta la cuenca del lago de Atitlán, ¿verdad? Y hay grupos que se asientan ahí y tratan de aprovechar los recursos que les pueda brindar el lago, además de que ya es un paso para la costa del Pacífico. Entonces se dan estos elementos interesantes y de ahí logramos rescatar algunas imágenes de lo que es la arquitectura del sitio Chuitinamit, de lo que se puede apreciar todavía de estos emplazamientos posclásicos. Obviamente estos son elementos habitacionales. Por supuesto, no podemos dejar de lado al sitio Humarcaj, ¿verdad? Es uno de los más importantes en el periodo posclásico por su papel protagónico principalmente, pero también porque fue uno de los emplazamientos más poblados de este periodo. O sea, como centro urbano tenía una extensa población que por supuesto llevaba a cabo una serie de actividades ahí. Y acá vemos parte de las estructuras principales que conforman este sitio. Por supuesto, esta fotografía es anterior a la restauración del juego de pelota, ahora ya se encuentra restaurado, pero podemos ver aquí cómo se encontraba, algunos de los templos importantes, algunas de las estructuras alargadas que pudieron ser tipo casas grandes y, por supuesto, lo que queda del famoso templo de Tojil, ¿verdad? Que realmente ya es el puro núcleo que fue quedando y que sigue siendo un lugar en la actualidad donde se llevan a cabo ceremonias, ¿verdad? Le da un carácter de lugar sagrado. Pero entonces aquí, a través de todas estas imágenes, hemos podido recrear lo que es la arquitectura del periodo posclásico, los elementos que la conforman y que vemos que están como elementos comunes y característicos de este periodo. Entonces, para finalizar, podemos decir que la arquitectura del periodo posclásico en las tierras altas de Guatemala refleja cambios relacionados con la territorialidad de los diferentes grupos maya hablantes de este periodo.
quienes sostenían constantes disputas por mejores extensiones territoriales ricas en variedad de recursos, tanto de las mismas tierras altas como de acceso a otras regiones. Aquí podemos hablar de la costa sur, podemos hablar de la región de las Verapaces, etcétera, todo lo que es la cuenca del Motagua también. Afortunadamente se cuenta con magníficos ejemplos arquitectónicos de estas ciudades fortaleza, las que están acompañadas de una enorme riqueza en cuanto a la cultura material, con la que se puede establecer diferentes aspectos de las sociedades postclásicas. Por supuesto, sumado a esto, a las valiosísimas fuentes etnohistóricas con que contamos, que nos permiten tener una mejor idea de este periodo. O sea, hay más información. Ahora constituyen sitios sagrados donde se observan prácticas ancestrales de la espiritualidad de los pueblos mayas de esta región. Y aquí está un ejemplo de ello. Muchísimas gracias. Quedamos por ahí. Muchas gracias, doctor Edgar Carpio, por compartirnos esta información. Y sí vemos una diferencia bastante obvia entre la ocupación del territorio en las tierras del altiplano guatemalteco en relación a las que vimos la doctora Tiesler en la península de Yucatán o la costa del Golfo. Hay una diferencia sustancial. Y sí, ya los grupos mayas pues estaban bastante esparcidos por el territorio, y probablemente ya no había un elemento de cohesión entre ellos, al contrario, ¿verdad? Había ya esa dispersión cultural. Muchas gracias de nuevo por compartir esta información.